su Biblia, su libreta, si usted de los que anota, toma nota, va a ser un tiempo hermoso que el Señor ha preparado en este día. Estamos en nuestro tercer tiempo de adiestramiento del mes de febrero. Yo le decía, el tiempo está volando rápido. Estamos al 18. Este mes trae 29. Es un ¿cómo le llaman? Año bisiesto, ¿verdad? Hay un día más en el mes de febrero, pero igual está esto volando, va rápido. Tuvimos el fin de semana pasado un tiempo hermoso de perfeccionamiento. Tuvimos a nuestro amado apóstol Antonio de visita, y yo recordaba mientras esto pasaba que la palabra nos mostró días atrás en un tema que tituló el Espíritu Santo, tiende tu cama, que por cierto va a haber parte 2 de este tema, lo vamos a dar el próximo fin de semana. La parte 2 del tema tiende tu cama lo vamos a dar el próximo fin de semana para cerrar el mes de febrero. Pero lo recordaba porque él nos mostraba, este tema nos mostraba los valores que existen cuando los enviados nos visitan. Y tengo la certeza porque lo recibí en mi corazón, pero también lo vi y lo escuché, que muchos el fin de semana anterior fueron hallados y a esos les fueron entregados grandes tesoros. Y eso es el propósito y lo que persigue la visita de un enviado. Dios es bueno, ha sido bueno y nos está dando de una manera muy detallada, muy específica. Yo podría decir o atreverme a decir que Él nos está dando un gran diseño. Yo le llamo el diseño de la reconstrucción. ¿Y qué se reconstruye? Se reconstruye todo. En el Señor se reconstruye nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, nuestra vida laboral, nuestra vida empresarial. En el diseño de la reconstrucción se reconstruye todo, inclusive esta nación. Pero cuando nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor, muchas veces vemos que se están construyendo o reconstruyendo otras cosas. No que no sea importante atender otras cosas, pero debe de entender esto: cuando nosotros vamos al fundamento y le damos prioridad al fundamento, nosotros garantizamos que lo que se vaya a levantar sea algo sólido, que sea algo fuerte, que se está comenzando conforme el diseño del Eterno y no conforme al diseño del hombre. Así que este día yo quiero atreverme, utilizo esa palabra, atreverme, a la luz de la palabra, a completar algo de lo que nos estuvo compartiendo el apóstol Antonio durante el fin de semana anterior. Y lo que vamos a abordar, nosotros compartimos acerca de esto, hará más o menos 3 años y medio, casi 4 años, de esto que vamos a compartir, pero que nosotros entendemos que el Señor va ampliando y su palabra nos va perfeccionando y vamos encontrando nuevos tesoros, y la enseñanza también se va perfeccionando. Vamos a ser afirmados este día bajo el tema el diseño de la herencia. Después de ser expuesto a lo que estuvimos expuestos la semana anterior, y el Señor me traía a memoria esto que vamos a ver, entendí que todo esto es un diseño para que cada uno de nosotros podamos recibir una herencia. ¿Alguien aquí ha recibido alguna herencia alguna vez? Levante la mano. No vamos a... mire, algunos son heredados en vida, ¿sí? Otros son heredados después, pero muchos hemos recibido una herencia. ¿Cómo se sintió usted cuando recibió una herencia? Agradado, ¿no? Contento, ¿verdad? Tenía usted un sentimiento de satisfacción, de alegría, porque usted recibió algo. Puede ser que no estrictamente haya sido algo material al 100%, sino de otra naturaleza, pero igual recibir una herencia es una gran bendición. No sé si usted lo cree. Creo que ser heredados es una gran bendición. Entonces, vamos a ver hoy
¿cuál es el diseño de la herencia del Eterno? Quiero reiterarle, este es un pequeño complemento a lo que recibimos la semana pasada y también es una evolución de lo que el Señor nos ha compartido en otros tiempos. El Señor nos expone el diseño que Él predeterminó antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuese el que se aplicara a cada uno de aquellos que decidimos recuperar nuestra imagen con la cual fuimos creados. Es decir, preste atención, el diseño original que ya había entregado en la eternidad, en la creación, y que se perdió, Él vuelve a mostrarlo para que sea restablecido, y bajo ese diseño nosotros accedamos a la herencia que Él ha preparado. Aprendimos algo tremendo y recordemos, todos bajo esta tierra somos parte del reino, de la creación del reino, pero no todos somos hijos. Y aún los que seamos hijos, no todos vamos a ser herederos. No es agradable, pero es una realidad. Que sea hijo no le garantiza que va a ser heredero del reino. ¿Sí? Hay que prepararse para recibir la herencia. Hay una herencia que le corresponde, sí, a los hijos. Pero no sé si usted conoce que hay hijos que no han recibido parte de la herencia en lo natural. ¿Conoce esos casos donde unos recibieron y otros no recibieron? ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en el plano de orden espiritual. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces? El objetivo es, uno, recuperar la imagen y dos, poseer la herencia. Necesitamos anhelar, tener hambre de tomar, de poseer, de recibir la herencia. Vamos a ver hoy también a esta luz de la palabra cómo lo revelado al profeta Ezequiel, que es el texto que vamos a utilizar, se convierte en el tipo y figura de Jesucristo y su operación redentora en el corazón del hombre. Es tremendo saber, mire, a veces uno lee el libro y no se da cuenta que cada libro de la palabra es un reflejo de Cristo. De Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra trata, mi amado, de Jesucristo. Eso es una realidad, es una verdad. Cada libro tiene un esbozo, tiene una figura, tiene una imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida se trata de Él. ¿Sí? Entonces, en estos textos vamos a ver cómo hay una figura de Cristo en la operación redentora. Así que, antes de entrar al tema en firme, yo quisiera orar en este momento. Y le voy a pedir que por favor cierre sus ojos por un instante y me permita orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Padre bendito, que este día nuestro espíritu sea gobierno y gobierne nuestra razón y nuestra carne. Que el entendimiento, Señor, predomine sobre toda razón y podamos recibir y ser edificados por la palabra. Y que al final de los días dispuestos para nosotros en esta tierra podamos recibir nuestra herencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Recordaba mientras recapitulaba y repasaba esto, que hace mucho tiempo atrás el Señor trajo en medio de esta casa una palabra que nos hablaba de las aguas salutíferas. De hecho, este libro empieza hablando de las aguas salutíferas y hoy el Señor nos va a dar nuevos valores que están alineados con el esfuerzo diario para alcanzar la herencia. También esta palabra está alineada con la medida que debemos de dar para recibir las medidas de la herencia y también la trascendencia vital del agua viva en medio de este diseño. Hay tres componentes en el diseño. Al final del tiempo, al final de este momento, de esta palabra, yo les voy a entregar un esquema que está en esta pizarra que me ayudaron a hacerlo, ¿verdad? Porque mi letra lamentablemente adolece de las características adecuadas para poder ser entendida, ¿verdad? Entonces, dicho de otra manera, ¿verdad? En una forma elegante, ¿verdad?
Entonces, correcto, es correcto, así es, ¿verdad? Ya resumido es fea, ¿verdad? Y como es fea no se entiende, ¿verdad? Entonces recurrí a alguien que, pues, que lo hace bonito, ¿verdad? Ajá. No lo he visto, pero yo sé que está bonito. Así, pero lo importante no es qué tan bonito esté, sino el contenido que tiene. Así que si usted quiere ese esquema, va a tener que esperarse hasta el final, porque hasta el final se lo voy a dar, ¿sí? Bien, impacta mi corazón de una manera especial que desde el capítulo 40 de Ezequiel se da una visión del templo. Y nosotros hemos entendido a lo largo del tiempo que la palabra, cuando habla del templo, no está hablando estrictamente de un templo físico, ¿verdad? Porque recuerde que en el tiempo final el Señor viene por los templos que están edificados y están de pie. Yo no estoy esperando, voy a hacer una pausa, no soy escatólogo, pero no estoy esperando, mis amados, que haya una edificación y una destrucción del templo de Jerusalén. Lo que el Señor quiere al final de los días es que los templos, usted y yo, permanezcamos en pie, porque por ese templo es el que viene. Ese es el que quiere ver levantado. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Tampoco quiero contradecir posiciones escatológicas, pero cuando yo empiezo a leer esto, me doy cuenta que el templo que quiere que permanezca en pie es el templo espiritual con el cual nosotros hemos sido creados. Amén. Entonces, este libro empieza desde el capítulo 40 con la visión del templo, y ahí se manifiesta un varón que trae un cordel en su mano, y ese cordel es para medir. Pero hoy, con un corazón dispuesto, vamos a rendirnos delante del varón, el varón que viene del oriente, para ser medidos. Pero yo quiero que entienda esto: medidos no con el fin de ser reprobados, sino que podamos lograr a través de las medidas correctas que el agua que debe de fluir en los templos fluya adecuadamente, y bajo esa dinámica nosotros podamos tomar el diseño para recibir la herencia. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a ir a la palabra. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. Vamos a ir al capítulo 47, al verso 1. Este fue el verso en el cual se detuvo el apóstol Antonio para explicar aquel esquema que usted vio de una casita, y cómo de esa casita fluía un río, que ese río iba a las naciones. Pero antes de que ese río fuera a las naciones, los medios para transportar esa agua que fluye, ¿quiénes son? Somos usted y yo, porque el agua corre desde el templo, pero esa agua se transporta a través de esos templos hacia las naciones. Entonces, esos templos requieren un diseño que se cumpla para que esa palabra sea real, viva y efectiva. Amén. Entonces, dice Ezequiel en el capítulo 47, en el verso 1, lo siguiente. Vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 5. Eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a extender. No nos vamos a quedar en el 1, sino que vamos a ir hasta el 5. Dice la palabra: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ya hemos sabido y explicado bien qué significa el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, viene del oriente y la fachada está hacia el oriente, porque siempre debe de estar en esa dirección. Y las aguas, dice, descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ahora, mire qué hermoso. Nuestro amado nos hace volver una y otra vez al umbral, a la entrada de la casa, al templo. Y conforme este verso, Él quiere que nosotros veamos las aguas que corren. Corren de la casa hacia el oriente. Es decir, Él, la eternidad y todo lo que contiene, entra en nuestros templos. Su gloria, su presencia debe de inundarnos, y debemos de tener esa presencia. Y cuando esto ocurre, entonces es cuando el templo se llena de agua viva. Se llena de agua viva. Lo que nos muestra el Padre es que de la vida que estamos llenos, esa vida es la que debe de correr. ¿A dónde corre?
primero corre hacia Él. ¿Por qué? Porque es una muestra de honor y de honra. Yo lo honro a través de que el río fluya. Y luego corre para que otros sean alcanzados por esas aguas. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿qué está corriendo y qué está saliendo de nosotros? ¿Y qué está alcanzando a los que están a nuestro alrededor? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Entonces, más adelante veremos que estas aguas nos pueden inundar o pueden permanecer en diferentes niveles. Todo esto es una decisión de nuestra parte si queremos alcanzar la herencia o prepararnos para recibirla. Como bien manifestaba hace unos minutos, esta palabra, como la constituye gran parte del Antiguo Testamento, son tipo y figura de Cristo Jesús y de la operación que Él vino a hacer. ¿Que cuál fue? Salvar a la humanidad. De eso se trata todo. Por eso la palabra, mire lo que dice en Jeremías 2:13. Esta palabra es tremenda del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2, verso 13. Vea lo que dice. Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de ¿qué? De agua viva. Y cavaron para sí cisternas, pero cisternas ¿cómo? Rotas, que no retienen agua. Wow, qué tremendo. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Que desde el inicio de los tiempos, el uno se describe a sí mismo como ¿qué? Como la fuente del agua viva, lo que debe correr en el templo. Pero cuando los templos están agrietados, ¿a qué se parecen? A cisternas rotas. Una cisterna que está rota no va a retener el agua, simplemente la va a llenar, pero rápidamente por la grieta el agua va a salir agrietada, no retienen agua. Pero por la misericordia, esta agua entra varias veces, pero no hay presencia permanente de dicha agua, no hay ley, por consiguiente el agua se pierde. ¿A qué se parece a esto? A muchos de los que simpatizan con el reino, con la iglesia, y otra vez vienen y vuelven a venir, pero no retienen el agua. ¿Por qué? Porque tienen fisuras, y lo que reciben, el agua que están depositándole, rápidamente se vuelve a vaciar, y vuelven a venir, ¿pero qué? Se vuelven a llenar, pero la cisterna está rota. No es posible que un agua pueda sostenerse si hay una fisura en medio de nosotros. El agua se pierde. Ahora, el agua debe de correr. ¿Para qué? Para sanar, para beneficiar a otros, pero no se debe de perder. Imagínense lo que pasa con ríos. En su caudal preciso, un río que corre por su caudal, con el caudal correcto, tiene beneficios en cada tramo donde va pasando. ¿Qué sucede? Esa agua que está fluyendo está beneficiando a alguien, la tierra, para tomarla, para regar las plantas, etcétera. Pero cuando el río está supuesto y se desborda y hay un huracán o hay algo, esa agua que está contenida ahí sale desmedidamente, pero entonces esa agua ya no genera un bien. ¿Qué genera? Un mal. El agua debe de correr correcta y adecuadamente en medio del templo. No se debe de fugar, simplemente debe de ¿qué? De fluir, debe de fluir, por eso es agua viva. Ahora, hay mucha palabra que fue anunciada para esbozar la figura del Mesías, pero vamos a ver cómo él afirma ser el agua del templo, que es lo que nosotros debemos de entender. Vaya conmigo a Juan capítulo 7, versos 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. Vaya conmigo ahí. Vea lo que dice. Juan 37 y 38, capítulo 7. Juan 7, 37 y 38. Dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en un pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, ¿dónde va? Va a la fuente. Va a la fuente, porque ahí corre la vida. Si alguno tiene hambre, ¿dónde va? A la fuente, a buscar el pan. Él es el pan y es la vida, ¿sí? Nosotros vamos, manifestamos el hambre. Cuando usted llega a su casa bien ajetreado del día y comió o almorzó poco y no ha cenado, ¿qué se le ocurre hacer cuando llega? Ir a comer. Se va a meter a la cocina o pregunta si hay algo o se hace algo. Ahora, ¿quién lo busca? ¿La comida lo busca usted o usted busca la comida? ¿O está en la puerta esperándolo? La baleada así va. No, usted necesita buscar el agua. Usted necesita buscar ese pan. Entonces, en Él está la vida. Él es el agua viva. Es precisamente lo que hay en el diseño original del templo. Un agua que corre, que mantiene y da vida, no por el receptáculo, no por nosotros, sino por el agua misma. Esa es la que mantiene. Pensemos por un instante, si nosotros que somos expuestos de una manera, digamos, sistemática a la fuente del agua de vida, y aún así muchas veces el agua no corre en el templo o se fuga por nuestras fisuras en el templo, imagínese qué pasa en los templos en los cuales no hay nada bueno, no hay agua viva. Seguro que lo que hay son aguas estancadas, de muerte, multitudes. Siguen pensando de una vida y una fuente que aparenta serlo, pero su fin es fin de muerte. Cuando esta siempre se dio la bendición para que el agua corriera de seguido, porque esa agua, mi amado, es gratis, no la venden. Usted puede llenarse de ella, pero la gente sigue buscando otras formas de llenarse, no la forma correcta. Mire lo que dice Isaías capítulo 55 verso 1. Me impacta este verso y siempre me ha impactado, porque no lo entendía muy claramente, pero ahora sí. Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos, 55:1 de Isaías, a todos los sedientos, venid, donde dice, a las aguas. Mire que siempre la invitación es que yo vaya, que yo ejecute, que yo actúe, que yo me mueva, que yo me disponga, que yo esté dispuesto. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? Porque en el agua encuentra todo. El agua es la provisión. En el agua está la vida. En Él se encuentra todo. El agua debe de correr en el templo. El agua es provisión, el agua es sustento, es relación con el Padre. Esa agua es vida y esa agua lo es completamente todo. Pero nosotros buscamos siempre de a pedazos y queremos ir a lugares o a zonas o a espacios donde recibimos migajas. Pero el Señor lo es todo, el agua lo es todo. El libro de las Revelaciones, en el capítulo 22, en el verso 17, dice esto. Revelaciones, me gusta más el término, la palabra revelaciones. De hecho en inglés está así, creo, ¿verdad? Revelations, ¿sí? Porque es una revelación. Cuando a uno le dicen apocalipsis, como que le da miedo, ¿verdad? El apocalipsis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como temeroso. No, la revelación, ahí está la revelación de lo que nos va a suceder. Dice Revelaciones 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, ¿qué? Tome el agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Siempre hay un impulso, siempre hay una invitación. ¿A qué? A buscar, a tomar, a ir. Hay un diseño original para los templos creados, los que son creados no por la mano humana. El Creador quiere permanecer allí dentro, quiere que se cumpla la ley, quiere que todos en todos corra el agua de vida. Hay algo que debe de estar fluyendo constantemente. Es lo que te va a mantener vivo, es lo que te va a mantener preparado para que cuando llegue el tiempo podamos recibir la herencia a la cual nosotros hemos sido diseñados a recibir. Entonces, esta agua la pone a disposición, repito, de manera gratuita.
Y yo quiero hacer una pausa, y hago una pausa en esto, de cómo el hombre se desvive trabajando y pagando por tantas cosas que no significan nada. Porque todo lo que usted quiere obtener de una u otra manera que se ve, usted tiene que pagar por ello. Todo tiene que pagarlo. Tiene el afán por adquirir algo mejor, eso va a tener que pagarlo. Tiene un precio. Quiere un auto mejor, tiene que tener un afán y un trabajo por eso, y tiene que pagarlo. Entonces el hombre se desvive muchas veces por cosas que no significan nada, pero desestima todo aquello que es gratuito, que le trae vida, y le trae vida en abundancia, y le trae vida eterna. Esta agua es gratis, este pan es gratis, pero muchas veces lo desechamos, no lo tomamos. Y es verdad, mire, cuando algo no cuesta, ¿qué sucede? No se valora, se desestima, es una realidad. Y nosotros todavía estamos desestimando el agua de vida, estamos desestimando el agua que debe de correr dentro de nosotros. Y lo más trágico es que es gratis, no la venden, es completamente gratis, pero da vida, no sobre cosas que van a perecer o temporales, sino sobre cosas eternas. El siguiente verso de Ezequiel dice lo siguiente. Ezequiel 47, Dios. Hemos estado hablando del verso 1, nada más. Vamos al verso 2. Dice, y me sacó, dice, por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Mire esto, es hermoso. Aunque por prueba o por tentación, no importa por cuál sea, nosotros abandonemos, dejemos de un lado por un momento el diseño del templo, ¿qué es lo que va a suceder? Preste atención, el Padre se encarga de que en medio de cualquiera que sea nuestra circunstancia, la que atravesemos, siempre volvamos la vista al diseño, para que nunca olvidemos que ese es el lugar donde el agua de vida corre. Es decir, si estoy distraído, Él te hace señas nuevamente. ¿Para qué? Para que voltees a ver al lugar correcto. Si andas perdido, Él te vuelve a hacer señas. ¿Para qué? Para que volvás a tomar la orientación correcta. Por eso hemos repetido muchas veces, porque cuando yo estoy desorientado, es que he quitado mi vista ¿de dónde? Del oriente. Estoy desorientado. ¿Por qué? Porque dejé de ver lo que tiene valor y estoy entretenido en lo que no lo tiene. Doy vueltas en medio del templo, doy vueltas en medio de la casa, pero el Padre es amoroso, el Padre es especial, y Él te hace volver a reaccionar, te hace las señas, te sacude y te dice, no, la vista es ¿para dónde? Para el oriente, ¿sí? Entonces, debemos ver que en estos momentos muchos probablemente están dando vueltas, por un lado o por otro lado. Y lo que el Señor dice es, no quites la mirada del diseño, porque es el que tiene valor, porque tu vida se sostiene al retomar el diseño, y de allí de allí viene la herencia. Por eso no entendemos muchas veces cómo pasan las cosas. ¿Por qué? Porque estamos desorientados, porque no entendemos que hay un diseño que me lleva a ser un hijo heredero. El estatus lo puedo tener, mis amados, y puedo permanecer, pero la herencia no es garantía de que la voy a recibir. Ahora, veamos de manera puntual cómo se enlaza la presencia de este Mesías en carne, que es el agua viva, que es la palabra, que es lo que debe de fluir en medio de nosotros, y cómo enlaza hoy nuestra vida a Él en el Espíritu. El siguiente verso de Ezequiel 47:3. Vamos ahí, porque aquí empiezan a suceder cosas. Y dice, y sale el varón hacia el oriente. Y salió el varón hacia el oriente. 47:3 de Ezequiel. Llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los
tobillos. Ahora, de la misma manera que esta visión presentada a Ezequiel, está el varón que mide. Hoy nosotros tenemos uno que nos está midiendo. Y esa labor la ejerce primariamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Está haciéndolo. Ahora, ¿qué mide? ¿Qué cordel trae el Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas? Él mide nuestra madurez. ¿Qué tan maduros somos? Las aguas entran al templo, pero nosotros vamos llenando el mismo de menos a más. ¿Quién decide en qué escala, en qué medida se encuentra? Yo lo decido, porque el agua es gratuita, no me están pidiendo nada a cambio. Solo hay un requisito que ya lo vamos a ver. Hay solo uno. Entonces, las aguas entran al templo, pero vamos llenando a la misma de menos a más. Comenzamos en los tobillos. Ahora, hay entendimiento para esto, porque a veces nosotros no lo entendemos. Cuando el Cristo resucitado vence la muerte y se presenta a sus discípulos, hay un relato breve en Lucas, en el capítulo 24, en el verso 45, que dice lo siguiente. Lucas 24, 45. Solo lo leo para que podamos nosotros ubicarnos en el factor entendimiento. Si muchas veces nosotros no entendemos, es porque no estamos buscando de la manera precisa y adecuada las cosas que tienen el valor en lo espiritual. Lucas 24, 45 dice: entonces les abrió el ¿qué? El entendimiento, porque estos discípulos aún habían dado con él, aún estaban con él, aún caminando 3 años. Cuando se les presenta resucitado, están como, se recuerda, se están asustados, no saben, ¿y esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Fantasma? No, es el Señor. Entonces dice, les abrió el entendimiento, su capacidad espiritual para discernir, para que comprendiesen el qué, las escrituras. Cierre sus ojos por un instante, por favor. Ciérrelos, no me vaya a quedar viendo, ciérrelos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este día para que cada miembro, para que cada hijo de esta casa y todo el que pise el umbral de esta tabernáculo, Señor, le sea abierto el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, el entendimiento se abre. Todo aquello que no se entiende, todo aquello que no se comprende, que está en las Escrituras, en el nombre de Cristo Jesús, empieza a fluir y empieza a ser entendido. Lo creemos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, cuando usted se vuelva a topar con algo en la palabra que diga, no, la dejo de leer, porque es lo que pasa. Muchos dejamos de leer la Biblia cuando sucede el qué. No sé qué es esto. ¡Pum! ¿Y qué hacemos? ¿La cerramos? ¿Sí o no? Sea honesto. Me ha pasado. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nada de lo que está escrito, nada, deje de ser entendido. ¿Por quién? Por nosotros, que vamos a recibir herencia. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué poder? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el fundamento hoy entonces? El fundamento es el Espíritu Santo. Pero ojo, no solo morando, sino siendo bautizados por el Espíritu Santo. Cierre sus ojos por un instante otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, es nuestro clamor desde este altar, que todos en medio de esta casa que se llama Cristo Centro, que te plazó llamarla así, pero que es un tabernáculo de escogidos, Padre bendito, que no haya uno tan solo en el nombre de Cristo Jesús que no reciba el bautismo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo creemos en la profundidad de nuestros corazones. Amén y amén. ¿Cuándo va a ocurrir eso, mi amado? No me pregunte, pero si es su anhelo, hay un bautizo del Espíritu Santo.
Hay una llenura profunda que le va a permitir entender lo que nunca ha entendido. Si por 20, 30 años usted ha sido expuesto a la palabra y no la ha entendido, hoy es el tiempo de que usted empiece a entender. Porque esto no solo es de una convivencia dominical. Esto es poder entender todo lo que está escrito en cada verso de cada libro de esta palabra. Amén. Entonces, fundamentos del Espíritu. Mire lo que dice Hechos 11:16. 11:16. Entonces dice la palabra, Hechos 11:16. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ahí es donde hay poder. La visión de Ezequiel tiene una relación con la instrucción del tabernáculo que se le da a Moisés. ¿Cómo? Como tipo y figura del uno espiritual. Hay una relación íntima. Ahora, hace un par de años nosotros hablamos de Lucas 6, 37, 40. Está mencionado en este esquema de la herencia. Y usted tiene que tomarlo y tiene que entenderlo también. Ya lo vamos a poner ahí dentro de poco. ¿Por qué? Porque eso habla de discipulado y habla de las medidas del varón. Ahora, ¿qué es al final lo que el Señor quiere hacer? Y esto es importante. A mí me gusta hacer estos breves resúmenes en medio para que podamos entender. Dice, ¿qué es lo que el Señor a la final está tratando de hacer? O de decirnos que nosotros somos los templos que se llenan de la presencia del Eterno para dar medidas y tomar el diseño, para presentarnos delante del Padre con la estatura de nuestro Redentor. Y cuando eso suceda, nosotros estamos listos para recibir la herencia. No antes, porque hay que cumplir requisitos. Toda herencia que nos va a ser dada tiene requisitos. Toda herencia tiene que ser mayor de edad, tiene que tener determinado estatus, que es casado, que si va a ser soltero. Depende cómo lo ha diseñado el que va a entregar la herencia. Nosotros tenemos un diseño y lo estamos aprendiendo. Entonces, vamos paso a paso. Desde los tobillos hasta inundarnos por completo. El agua debe de correr. Amén. Entonces, el verso 4 de Ezequiel nos da otra medida. Nos da otra medida. Dice, Ezequiel 47:4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió, dice, otros 1000 y me hizo pasar el agua hasta los lomos. Preste atención. El punto toral de este tiempo es entender cómo este diseño tiene cumplimiento en Cristo, operando en carne a su venida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos persiguiendo para recibir la herencia es parecernos ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel cuando hemos visto o hemos sido investidos del poder del Espíritu Santo? Hacer real este poder a través de la expansión del Evangelio y las manifestaciones de este Evangelio. Mire, vaya a Hechos 19, capítulo 10, Hechos 19, versos 10 al 12. El libro de los Hechos, si usted no lo ha terminado, ha leído o lo ha meditado, el libro de los Hechos es un relato básicamente de todas las manifestaciones y experiencias de los apóstoles a lo largo de su vida haciendo la obra del reino de Jesucristo en la tierra. Y el libro de los Hechos a la final va relatando obras de ¿qué? Obras de poder. Por eso mucha gente dice que hay un capítulo del libro de los Hechos que no está escrito. ¿Qué es el capítulo cuál? 29, que es el que debemos de escribir nosotros, ¿cierto? Ok, dice este libro. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué había aquí? Una manifestación de ¿qué? Del poder del agua que corría ¿dónde? Dentro de la vida de cada uno de estos apóstoles. La pregunta es,
Si esa agua es la misma de aquel tiempo y es la misma de hoy, ¿estaríamos nosotros en capacidad de hacer algo similar o superior? ¿Sí o no? Pregunto. Sí, sí estamos en capacidad. ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no está sucediendo? Algo está pasando que nos está deteniendo. Y una de las cosas que está pasando, mis amados, es que no logramos entender o no nos han logrado explicar los valores que tiene la palabra en medio de nuestras vidas. Cuando eso sucede, entonces estas cosas empiezan a fluir de manera completamente natural. No hay que explicar, simplemente se dan. Amén. Ok, entonces, esté atento a esto. Nosotros estamos hablando ahorita de agua a la rodilla y hasta los lomos. ¿Sí? Son dos medidas. Ahora bien, estas dos medidas de una u otra manera se complementan porque son los que le dan la fuerza y la vitalidad al hombre. De los lomos, que es mi parte de mi cintura hacia abajo hasta las rodillas, allí se centra la capacidad de engendrar. Ahí se sienta la capacidad de multiplicar de manera natural. Pero a la luz de esta palabra, estos templos que son espirituales, está hablando de engendrar y de multiplicar el qué. Discípulos, hijos, pero de orden espiritual. ¿Sí? Porque para eso estamos diseñados. La misión es multiplicación. Ahora, ¿qué necesitamos multiplicar? Personas. ¿De qué quiere el Señor que sus templos se llenen? De discípulos, de hijos. Entonces, ¿qué es lo que debe de fluir de nuestro interior? El agua viva que pueda multiplicar la misma genética para que entonces haya una multiplicación de herederos del reino. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Por eso no se trata de que hayan muchas personas a la final en medio de una congregación. Qué bueno que las hayan. Qué bueno que hayan multitudes y miles. Qué bueno. Pero lo trascendental es que cada uno de los que está habitando en un lugar, en un tabernáculo, en una iglesia, en una edificación de esta naturaleza, más que sea un número agregado a ese lugar, pueda tener todas las posibilidades de como hijo recibir la herencia. ¿Me estoy explicando? ¿Cuál es nuestro anhelo? Poder mostrarle el diseño para que verdaderamente el tiempo final, el día que estemos ahí a la orilla de la salvación, hayamos cumplido el proceso del diseño y nosotros tengamos la oportunidad de recibir la herencia. ¿Me sigue? Gloria a Dios. Entonces, el último verso dice Ezequiel 47:5. Midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahora, ¿qué vemos acá? Que la única manera de que esas aguas que empiezan a fluir y correr de manera turbulenta y grande sean a nado, es que hemos crecido y alcanzado una medida que ya nos permite vivir a nosotros, siendo un deleite permanente para nuestro Dios. Allí en ese punto nosotros podemos entender muchas cosas que hoy no entendemos. ¿Por qué? Porque queremos procesarlas en nuestra cabeza y en nuestra razón. El objetivo de todo esto, mis amados, es que cuando usted venga y se enfrente a la palabra, usted no recurra de una u otra manera a la hermana, al hermano, al líder, al pastor, a la pastora, sino que usted como hijo tenga la herramienta y la capacidad de poder discernir en el espíritu qué está pasando alrededor de esa palabra. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar el de al lado, no siempre va a estar el que le ayuda. Aparte, si usted no se desarrolla, nunca va a poder crecer como el Señor quiere que crezca. ¿Me está entendiendo? A eso estamos yendo. Entonces,
Dice Habacuc 2:14, creo que tengo el verso correcto. Si no, corríjanme. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuál es el mar? Nosotros, el mundo es el mar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lo va a cubrir? El conocimiento de la gloria de Jehová. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? Esto es lo trascendental. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se manifiesta? A través de templos en los cuales el agua corra y fluya, porque sale de debajo de la puerta, dice Ezequiel, y fluye como un río. ¿Hacia dónde? Hacia las naciones, hacia el mar, porque el río desemboca siempre ¿dónde? En el mar. Eso somos nosotros, que nos están esperando. ¿Quién? La San Ignacio nos está esperando. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿quién le va a abrir una puerta ahí? Se la tiran en la cara. ¿Será? Lo creo 100%. Pero para eso nosotros sabemos que podemos operar en una atmósfera que no se ve, pero que es real, que es el espiritual. Por eso vamos a ir a caminar el día de la resurrección. Por eso ya estamos haciendo caminatas ya alrededor de toda esta zona que empezamos. ¿Por qué? Porque hay un poder que no se ve, pero que nosotros sabemos que es real y que existe. Amén. De ese poder estamos hablando. Entonces, ahora sí, quiero concluir con esto, para que lo podamos entender mejor. Y si me ayudan a poner la barra acá, así centradita, para que todos podamos tener mejor oportunidad de verla. No, abajo, abajo, porque si no aquí va a ser muy difícil que se logre ver. Quise tener mi hojita guía. ¿Ah? No, pero hacerla más acá, Ángel. Ángel, hijo, póngala en el centro para que la pizarra se... Gracias, señor. Bueno, una tarea que tenemos es hacerle una, ¿cómo se llama? ¿Ah? Una base, perdón. Sí, lo que pasa, bueno, habría que ver, va, de qué manera se puede ir. Bueno, présteme atención entonces, mi amado, porque yo quería concluir con esto y pasar de Ezequiel 47:1 hasta acá, porque Ezequiel 47:1 al 5 detalla la estructura de cómo corre el agua en el templo si nosotros estamos dispuestos a que eso suceda. Es decir, expliquémoslo acá. Aquí nos faltó, ¿sabes qué hice? Ponerle los versículos, solo para que nosotros lo podamos ver. Entonces, en términos generales, el diseño de la herencia, que como les digo, yo solo le agregué, digamos, esta parte al esquema del apóstol, ¿sí? Que él lo habló, pero de repente no lo puso, pero así está, así funciona de esta manera. Sí, ponéselos. Entonces, el esquema es discipulado, madurez y afirmación, que todos y cada uno de estos están íntimamente relacionados. Lo tremendo de esto es que son porciones de la palabra que naturalmente podríamos creer no tienen ninguna relación, pero en el diseño de la herencia, como es de orden espiritual, todo está perfectamente encajado y relacionado. Sí. Entonces, veámoslo de esta manera. Esto se va construyendo de abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos, y aquí es Lucas capítulo 6,
versos del 37 a 40, que habla de las medidas y que habla de la formación de un discípulo, ¿sí? Entonces comienza con una medida, que es la medida buena, que es esta que está aquí abajo, la medida buena. La medida buena. Ahora, ¿qué es la medida buena? Esto se resume como la disposición de mi corazón para recibir el diseño de mi herencia. Es decir, yo me dispongo a que lo que estoy viendo lo quiero recibir, pero no en mi cabeza, sino en mi corazón, porque esta es una herencia de orden espiritual, no es material. Amén. Entonces, la primera es la medida buena. Esa es la que doy yo. Yo dispongo el qué, mi corazón. Estoy dispuesto a que cosas vayan a ocurrir, que se vayan a dar, que se vayan a manifestar, ¿sí? Luego, entonces, en la columna de la madurez, que es la que acabamos de ver, que es Ezequiel 47 del 1 al 5, ¿por qué le llamamos de la madurez? Porque es algo que va increciendo, es decir, yo me meto en el río en la medida en que yo lo estoy anhelando. ¿Por qué? Porque el que tiene sed, busca el agua. El que tiene hambre, busca el pan. Entonces, la medida o la relación es aguas a los tobillos. ¿Con qué? Con la medida buena. Es el primer nivel. ¿Qué es agua a los tobillos? Son mis pininos conociendo el agua de vida. Es decir, me topé con esa maravilla, la conocí. Pero ¿sabe cuál es lo que está pasando? Que muchos en el cuerpo de Cristo tienen años de estar aquí abajo, siguen dando pininos en el Señor. Y el Señor no quiere eso. Él quiere algo más. Él quiere ¿qué? Llegar al proceso completo, porque necesita herederos en el reino. Entonces, necesitamos ¿qué? Agua a los tobillos, mis pininos conociendo el agua de vida, que se relaciona con la estructura del templo, que es ¿qué? El campamento. ¿Cuál es el campamento? El campamento es, formo parte del pueblo y estoy dispuesto en el campo. Somos el campamento. Hay un campamento que tiene disposición. ¿Dónde está el campamento? ¿Está dispuesto dónde? En el campo. El campo es la tierra. Entonces hay muchos que pueden tener esta disposición, pero el Señor no nos quiere acá. El Señor quiere que nosotros vayamos creciendo y que tomemos toda la medida para hacerlo. Entonces, ¿para dónde va? Va a la siguiente. Yo estoy aquí, pero yo tengo sed y necesito ir caminando, necesito ir. Entonces voy ¿dónde? A la medida apretada. Aquí muchos tienen rechazo a esto, no les gusta. Cuando usted tiene rechazo a la medida apretada, déjeme decirle esto: usted es un soberbio. Yo soy un soberbio. Si no quiero que me aprieten, que un maestro me enseñe, soy soberbio. ¿Sí? Esta es una realidad. Entonces, la medida apretada es que con corazón dispuesto soy adiestrado por el maestro, que es severo, que es quien aprieta. No nos gusta, nos incomoda, pero es bueno tenerlo. Ahora, en la madurez, ¿cómo lo relaciono? Con el agua a la rodilla. ¿Qué significa? Que ya yo di los pininos, pero ahora yo empiezo a entender que debo de permanecer en y con el agua de vida. Esto es vida, dice mi entendimiento. Yo debo de permanecer ahí. ¿Me está siguiendo? Sí. Entonces, el templo, que soy yo mismo, que es la afirmación, ¿qué pasa? Ya cambié de lugar, ya no estoy en el campamento, ahora estoy en el atrio. ¿Sí? El atrio es mi templo, se fortalece. Yo estoy estableciendo una buena base. ¿Para qué? Para prepararme y recibir y estar listo para la herencia. ¿Me sigue? ¿Estamos bien? Ok. Sigo avanzando. Yo entendí que debo ser apretado. Yo entendí que empiezo a disfrutar de las riquezas de la palabra, y entiendo que debo de establecer bases sólidas. Voy hacia arriba. Entonces, aquí viene algo interesante. Soy remecido. Tampoco nos gusta. ¿Sí? No queremos esta parte. ¿Por qué? Porque aquí también tengo que tener dispuesto mi corazón.
En todo tengo que disponer mi corazón. ¿Qué es esto? Satanás es autorizado. Satanás es autorizado para probar el qué. Mi genética, mi fe. ¿Sos de Cristo? Bueno, dale, te voy a probar. ¿A quién autorizan? Al maligno. ¿Qué hace? Sacudirte. ¿Sí? Te remece. ¿Cómo? Con pruebas. Unas más fuertes, otras dependiendo quién sea. Mire, todos necesitamos ser remecidos. ¿En qué medida? En la medida que el Señor lo va a disponer, porque sabe para qué te va a usar. Entre más alto, más remecido. ¿Sí? Entonces yo me quedo abajo para que la remecidita sea... No, el Señor tiene un diseño para tu vida. Yo no lo sé, pero el Señor sí. Te van a remecer porque te ocupan bien pulido. Entonces, en la madurez, ¿dónde estoy? En el agua a los lomos. ¿Qué sucede aquí en el agua a los lomos? Vea, me son revelados los secretos de las aguas para multiplicarme. Ya no solo me gusta, ya no solo entiendo. Aquí hay revelación. ¿Por qué? Porque necesito multiplicar el qué, el gen que llevo dentro. Que otros sean discípulos, que otros, en otros corra el agua como debe de correr. ¿Me sigue? Y en la estructura del templo, ¿qué pasa? Estoy en el lugar santo. ¿Qué pasa aquí? Aquí, como estoy entrando en una madurez, yo tengo la capacidad de reparar toda grieta de mi templo para que éste no caiga. ¿Me está siguiendo? Tengo la madurez, yo reconozco, tengo una rajadura perra que me está corriendo de arriba y abajo, la voy a sanar. ¿Por qué? Porque puedo reconocerlo, lo puedo identificar. Necesito estar listo para el siguiente. Aquí, entonces, con mi corazón dispuesto, tengo mi medida rebosante. Y el Padre, el cielo, quien Él designe, te va a bendecir. Él bendice mi paso por la tierra. Soy prosperado como mi alma prospera. Sí, pero ¿por qué el hermano tiene más que yo? Porque es diseño del Señor. A cada quien le ha añadido conforme el Señor lo ha establecido. ¿Me estoy explicando? No, es que Él es más bendecido. Es la manera en que Dios se mueve. Es la manera en que Dios. Y está también la parte en la que yo tengo que poner. Es que Él es bendecido. Pues, yo no trabajo lunes. No, hay un diseño que forma parte de esa bendición. Pero el fundamento es la prosperidad de mi alma. Ahí radica verdaderamente lo que el Señor quiere. ¿A dónde voy en mi proceso de madurez? A las aguas profundas. Mire, esto es vital, porque aquí, mire que aquí yo conocí el agua, pero en este punto, vea lo que pasa. Ayer meditaba este salmo, y porque lo medité, así lo puse, porque es la realidad. En las aguas profundas, mi alma brama por las aguas. Ya no solo entiendo que la necesito, hay que ser tengo, me voy a tomar un vasito de agua, no. La pastora nos enseñó un video de audio de cómo brama un ciervo por las aguas. Óigame, es una cosa, ¿lo tenés ahí, Moisés? Para ponerlo en el micrófono tal vez. Solo voy a enseñar. ¿Qué sucede? Aquí yo tengo una necesidad imperante. O sea, bramo todos los días por meterme ¿dónde? En la palabra, en las aguas, en conocer. Pero 30 años en la iglesia y está aquí, ¿ve? Dándole lamiditas al agua, ¿va? No. Y usted quiere de todo, pero no, tiene que bramar su alma por el agua. Entonces, ¿qué sucede? En mi templo, en la estructura del templo por la que viene el Señor, ¿qué es lo que pasa? Ese es el lugar santísimo. ¿Y qué sucede ahí? Yo estoy firme, espero íntegro. ¿A quién? La llegada del Rey, porque estoy en pie. ¿Qué es lo que quiere el Señor al final? Que sus templos estén en pie, porque es donde Él va a habitar permanentemente. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que estén destruidos, que todos se mantengan aquí, ¿ve? En el campamento. ¿Sí? Aquí no. Él quiere cada templo firme, cada templo en el lugar santísimo firme, esperando íntegro la llegada del Rey al templo. ¿Me estoy explicando, mis amados? ¿Les ayuda
esquema complementario, ¿sí? Sí, queda de repente un poquito más claro. Hágale todo lo que le va a hacer, porque como es pizarra se va a borrar, ¿verdad? Ah, ahí hay uno, ¿verdad? Si me prestas un micrófono, a ver, alguien que me preste un micrófono ahí, Angelito. Angelito, agárrame un micrófono de ahí, quiero. Solo quiero enseñarle cómo brama si usted no lo sabe, pero a mí me impactó porque sí tuve la curiosidad, pero le voy a ser honesto, me dio pereza buscar un video de un ciervo que brama. Entonces no lo hice, ¿verdad? Pero ya otros lo hicieron. Ah, lo puede, se genera desde ahí. Ah, ok. Bueno, eso solo es ilustrativo, porque esa ilustración te puede mostrar de una u otra manera cuál debería ser el deseo de mi corazón por la palabra, por el agua, por meterme al río, por nadar en ese río. ¿Me explico? Entonces, esta estructura, pues yo la conozco o recibí al final, porque algo de esto yo ya había expuesto, que no sabía, pero este es el diseño de la herencia de los hijos. Porque hay que ser hijo para tener la herencia, ¿verdad? Entonces, todo esto me lleva a la final a estar listo para recibir esta herencia. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que todos los que estamos aquí y los que no vinieron hoy, los que van a venir y los que van a seguir viniendo, puedan tener el diseño y estar listos para recibir la herencia. Si no, venimos a la kermés del domingo simplemente durante años de años. ¿Sí? ¿Está o sale o no sale? No. Ahí está el micrófono. Es que me pareció interesante y solo quiero cerrar con eso antes de orar y ministrar su vida. Gracias a Gise por la pizarra, gracias. Esa es letra de Gise. Ahí está, ¿ve? Estaba mejor el tuyo. Ponelo ahí, cortarlo allá, cortarlo, ponerlo en el micrófono. No están matando al ciervo, ¿verdad? Está bramando por el agua. Es diferente. Ok, gracias. Lo único que quería, mis amados, era poder ilustrarles la necesidad que ese siervo tiene por el agua. Y lo que explicaba la pastora en el grupo de meditación es que entre más brama el siervo, más se cansa y más agua necesita. ¿Me está entendiendo? Qué perfecta la creación del Eterno, ¿verdad? Porque en esa medida deberíamos de ser nosotros, bramando todos los días, cansarnos y tomar más agua y tomar más agua y tomar más agua. Fortalece y nos da vida. Bien, permítame ahora simplemente hacer algo, porque es la instrucción que tengo, y es orar y ministrar su vida para que verdaderamente Dios le pueda mover, porque yo le puedo explicar, le puedo hacer esto y